Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias, los saludos. Aquí volvemos en directo desde Radio Nacional, los saludos para los que nos escuchan ahora desde fuera de nuestras fronteras y para todos aquellos que a lo largo de la semana descargan el programa. El teléfono sigue abierto para los que estáis en directo aquí en esta sintonía, 900-137-137, llamada gratuita. Tenemos todavía mucho que contar, noticias, profecías, para no perderse esta segunda hora del Espacio en Blanco. Pero antes, saludamos a María Jesús Cascante, que toma los mandos de nuestro sonido. Hay una tercera introducción que tiene que ver con la alquimia. Si vieras la cantidad de gente que está llamando, prepárate. Para bien, afortunadamente. Hombre, vamos, menos mal. Vamos con esa introducción y nos sigues contando cosas. La leyenda cuenta que el fundador de la alquimia egipcia fue el dios Tot, llamado Hermes Tot o Hermes Trimegisto, 3 veces grande por los griegos. También se cuenta que la alquimia es la ciencia con la que Dios nos hizo, pues Dios, nuestro Padre Uno, con alquimia produjo a sus 2 hijos, llamados Sol y Luna, que son las 2 energías base de todo lo existente. Siempre ha habido una compleja relación entre Dios y el Donum Dei, el don de Dios. Pero ¿cómo se ha concebido a Dios en la alquimia? ¿Y a la naturaleza? Nuestro invitado nos da respuestas. ¿Te gustan las introducciones? Me encantan. Sí, la verdad es que están muy bien trabajadas, sí. Déjame que te haga 4 o 5 preguntas de los oyentes, muy breves si puedes, y luego vamos con lo de Dios. ¿Hay mujeres alquimistas? Preguntan. Sí. ¿Muchas? Unas cuantas. Vale. ¿Es cierto que la Iglesia persiguió a los alquimistas por su supuesto carácter demoníaco a lo largo de la historia? Ha habido bastantes bulos con esto. La verdad es que los alquimistas que fueron más perseguidos fueron los falsos alquimistas, y luego también fueron perseguidos algunos por envidiosos, ¿no? Porque querían los secretos, ¿no? Por eso el alquimista es más cosmopolita, cosmos, y polita, ciudadano del cosmos, ¿no? El alquimista que tenía la piedra filosofal no podía estar mucho tiempo en un mismo sitio, porque por ética tiene que ayudar a la gente a curarlas, tenía que invertir dinero en construir iglesias, hospitales, etcétera, ¿no? O sea, hay una alquimia cristiana, o sea, tampoco hubo unas grandes persecuciones, ¿no? Más por celos y por conseguir el secreto, ¿no? Que por otra cosa. Preguntan si hay algún experimento casero relacionado con la alquimia para que se inicien nuestros oyentes. Pero espera, es el consejo final que te voy a pedir. Nostradamus, ¿es cierto que para tener visiones tomaba grandes cantidades de nuez moscada o tomaba oro? Pues no sé exactamente lo que tomaba, pero sí que tomaba alguna cosa para tener esos estados de conciencia y poder escribir de esa manera, ¿no? ¿Qué tomaba? Pues no lo sé. No creo que tomara oro, porque el oro Yo he tomado oro potable, oro disuelto, y no me ha llevado a ningún estado trascendente. ¿Mucha cantidad has tomado? Tomaba unas gotas cada domingo, que es el Sunday, es el día del sol, el día del oro. Sunday, es verdad. Vale, el concepto de Dios en la alquimia. Me dejabas descolocar. Concepto de Dios en la alquimia. Bueno, el concepto de Dios, ¿no? Ellos conciben a Dios como una gran inteligencia, ¿no? Como te diría yo, como un gran motor universal, como un gran dinamismo universal, ¿no? Es un dinamismo, es un motor que hace eones de tiempo, por decir algo, si existía tiempo entonces, estaba en una situación de latencia, ¿no? Estaba parado, estaba quieto. Entonces, en algún momento determinado decide manifestarse. Y es lo que dice la Biblia: fiat, hágase la luz, hágase yo, ¿no? Y entonces ese Dios decide manifestarse, esa gran inteligencia decide manifestarse y decide proyectarse, decide expandirse, ¿no? Y a partir de ahí aparece la creación del mundo. Su espíritu, su esencia espiritual se expande por todo, digamos, el universo conocido, por decirlo de alguna manera, y su expansión, a medida que se va alejando de su centro emisor, se va densificando, va perdiendo vibraciones, velocidad vibracional, y se va densificando para constituir la materia. Materia que no es más que ese espíritu densificado. Nuestro objetivo, de acuerdo con los alquimistas, es desdensificarnos, es decir, hacer el camino contrario. ¿no? Entonces, los alquimistas comparaban a esto con una gran respiración del mundo, ¿no? Estamos expirando ahora, ¿no? Dios, y luego inspirará. Entonces es curioso que la ciencia habla de un Big Bang, una gran explosión.
habla de que el universo se está expandiendo, dice que sí tiene 13.700 millones de años, pero claro, también hablan, como Hawkins, que dice que también se va a contraer. Es decir, es como una goma, ¿no? La goma se estira y luego volverá y se contraerá. Y cuando se contraiga volverá a implosionar y volverá a crear otra vez el universo, ¿no? Ellos entienden el logos más o menos así, lo definen así. Esa manifestación del logos, de una protomateria que en el momento en que la energía tiene su primer apartado material, esa materia dicen que es andrógina, ¿sabes? Entonces esa materia andrógina se dobla y a partir de que se dobla hacen nuevas uniones y se van creando nuevas formas hasta el número infinito de lo que la materia tiene formas, ¿no? Pero fíjate que todo tiene que venir de la unidad, porque por ejemplo los animales existen, porque existen las plantas. Si no existieran las plantas, los animales no existirían. Imagínate, si los animales fueran todos carnívoros, en unos años no quedaba aquí ni Dios, nadie, porque habría una carnicería. Necesitamos el reino vegetal. El reino vegetal no existiría si no existen los minerales, porque las plantas las tenemos ahí en la tierra, ¿no? Ese es el concepto que tienen de Dios, ¿no? El concepto de la naturaleza. El concepto de la naturaleza que tienen los alquimistas también es diferente al nuestro. A nosotros nos enseñaron en el colegio que la naturaleza estaba compuesta de 3 reinos, ¿no? El reino mineral, el reino vegetal y el reino animal, ¿verdad? Para los alquimistas va mucho más allá. Es esto también, claro que sí, pero es desde el creador a lo creado, pasando por las formas y las leyes que utiliza para crear y sostener su universo. Si Dios estuviera parado y no estuviera emanando esa energía imponderable, que no se puede ver, que no se puede pesar, dicen los alquimistas, si no hubiera esa emanación estaría todo parado. Necesita una actividad. Los átomos están en movimiento porque existe algo, una energía o algo que los mueve. Si no, todo estaría parado. Y casi para terminar, Luis, que me da pena porque estoy disfrutando mucho, espero que tú también, y nuestros oyentes del programa. Aplicaciones. Y no se escondan antes que, bueno, sería el baño María y el matraz y un montón de cosas. ¿En qué estás trabajando tú? Y espera, lo del rocío que llamó mucho la atención a la gente. ¿Sigues trabajando con el agua de rocío? Con el rocío, no el agua de rocío. Es lo que me llamó desde hace tiempo. Ya sé que parece infantil, estúpido, como sea, es igual, ¿no? Pero hay cosas muy, muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, en alquimia, el símbolo floral por excelencia de la piedra filosofal es la rosa. ¿Sí? Sí, la rosa, cuando en dibujos alquímicos aparece una rosa roja, quiere decir que es la piedra filosofal que transmuta a oro. Si la vemos blanca, es la piedra filosofal inacabada, pero que transmuta en plata, ¿eh? Rosa, símbolo de la piedra filosofal. Pero fíjate que rosa es raíz ros, y ros en latín significa rocío. En catalán rocío es rosada, en francés es rosé, ¿eh? Es como si la rosa fuera el producto final y el rocío fuera el producto inicial. Además es curioso, en muchas rosas se manifiesta o está la gotita de rocío ahí. Claro, por supuesto. Y además es el símbolo también de la elaboración de la piedra, porque fíjate que sus tallos son punchagudos, tienen punchas, ¿no? Entonces es el camino tortuoso que tiene que pasar el alquimista hasta que llega a esa flor hermosa y preciosa, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Pues el rocío en griego significa rosis, fuerza, potencia, vigor. ¿Por qué será? ¿Por qué los textos sagrados hablan del rocío como un agua bendita? ¿Por qué dice, por ejemplo, la Biblia, dete Dios del rocío del cielo y de la grasa de la tierra? ¿Por qué te dice la Biblia hasta cómo atrapar rocío a través de un vellón? Dice más o menos, la Biblia dice, y puso un vellón en la era y sacó de él un vaso lleno de rocío, hasta la forma. ¿Por qué dice el Zohar, por ejemplo, que el rocío es el maná de las almas de los justos? El maná era el alimento que da Dios, es decir, el alimento de Dios. ¿Por qué se le compara al rocío con el néctar y la ambrosía de los dioses? Eso es lo que dicen las tradiciones. Luego podemos decir que científicamente el rocío no tiene nada. Yeah. Para los alquimistas el rocío tiene unas sales internas volátiles que suben con ese vapor que es el rocío, y esos cristales salinos, dicen los antiguos alquimistas, que atrapa una cierta energía universal o unos ciertos corpúsculos que tiene la luz, de los que hablábamos antes. ¿Es eso cierto o no? Pues quizá... Tú lo estás investigando. Estamos investigando. Hay una carta, por ejemplo, una carta que se llama Carta de Aristeo a su hijo acerca del magisterio de Hermes, ¿no? Y le dice Aristeo a su hijo, le dice, que no tiene por qué ser su hijo, como hemos visto antes, le dice, hijo, si supieras la sustancia vivificante que hay en el aire,
hijo, si supieras cuál es la magnesia o el imán que atrapa esa sustancia vivificante, dice, habrías encontrado el arcano celeste. Arcano significa medicina oculta, gran medicina oculta. Dice que pone al hombre por encima del resto del mundo. En eso estamos, en intentar averiguar si esto es cierto, ¿no? Igual nos moriremos y no lo conseguiremos. Espero que no. Pero intentaremos trabajarlo y ver qué pasa. Desgraciadamente nos tenemos que despedir. Dime algún experimento casero. Y otra pregunta, dice, ¿el alquimista tiene que ser egoísta por naturaleza para buscar la piedra filosofal para sí mismo? Has dicho antes que cuando la encontraba compartía con los demás, ¿no? Sí. Vale. Experimento casero en 30 segundos que casi te digo. Un experimento casero para la gente hay una cosa muy sencilla. Es decir, cuando algún día vea que ha aparecido rocío y vea césped o vea una rosa o vea una planta, que lo hagan de verdad, que cojan ese rocío un poco, no hace falta ponerse mucho, y se froten las manos, y se froten bien las manos, y que paren atención, y verán que notarán una sensación grasa en sus manos, y que luego las manos les quedarán una manera increíble de suaves, ¿no? Esa grasa que notarán es la que nosotros intentamos manifestar o fijar a través de la destilación. La grasa de la tierra de la que habla la Biblia. Lo puedes hacer en la cara, lo puedes hacer en la cara. Hay cosas interesantes. No solamente va muy bien para la dermis, para la piel, sino compañeros alquimistas me han dicho, mira, pues yo tenía un corte o tenía una pequeña quemadura y con el rocío se me ha curado a una velocidad espectacular. Va muy bien para la piel. Esta música nos despide. Por el momento, Luis, ha sido un placer. Ha sido un exquisito placer estar contigo esta noche. He disfrutado mucho, espero que tú también. Forma de ponerse en contacto contigo y recuerda tu libro, que mucha gente nos lo pregunta. Para ponerse en contacto conmigo, yo creo que el que está interesado en estos temas te encontrará. Busca y encuentra. Vale. Porque ha venido mucha gente y no sé cómo, pero han encontrado mi email, supongo que estará por internet. Solo tienen que poner mi nombre, Luis Silva, y alquimia, por ejemplo, en internet, ¿no? Vale, recuérdanos el título de tu libro. Alquimia tras la piedra filosofal. ¿Se encuentra en cualquier sitio? No, actualmente se puede adquirir fácilmente por Amazon, a través de la propia librería, Glifos, bueno, la editorial, que se llama Glifos, con Y y PH. Ajá. Y hay algunas librerías también. Hay una página web del libro, vale, que pues es libroalquimia.com. La libroalquimia.com te lleva directamente a la página del libro. Hay una breve referencia del libro, quién es el autor, dónde son las librerías que hay en España que se puede adquirir. ¿Repite el título? libroalquimia.com. Estoy deseando que vuelvas a Madrid para tenerte, si no, cuando vayamos a Barcelona... Muchas gracias, bueno, ya sabes, estás invitado. Tengo que ir a ver al laboratorio, ¿sí? No, cuando quieras. Voy a ir con unas cuantas personas que están deseando. Ha sido un placer, cuídate mucho, todo lo mejor te deseo. Espero que sigas haciendo esos experimentos y si descubres algo más, que lo compartas con nosotros. Bueno, en eso estamos, ¿no? Y sobre todo permíteme pues dar un abrazo muy grande a todo el mundo, ¿no? A todos los oyentes. Gracias, el abrazo también para ti. Gracias. Y antes de que vengan nuestros compañeros que están por ahí esperando, Miguel Pedrero y David Martín, unas noticias de algo en lo que estamos involucrados y donde los estamos esperando. Nos vamos con noticias, novedades de ese congreso el que estamos ayudando a organizar en las Islas Canarias, segundo Congreso Nacional del Misterio. Nos vamos hasta Gran Canaria, Las Palmas, a hablar con Ulises Acosta. Buenas noches, Ulises. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, ilusionado y con algún cambio que otro. Con algunos cambios que van a hacer que todo sea mejor, ¿verdad? Hombre, yo creo que los cambios siempre son para mejor, esperemos que así sea. Vale. Dinos cuál es el primer cambio. Cambiamos de sede, ¿no? Nos acercamos un poquito más a la capital, a Las Palmas. Sí, nos acercamos un poco más a Las Palmas. Hemos elegido la población de Telde, en Canarias, muy cerca de Las Palmas, unos 17 kilómetros aproximadamente. Espera, el sitio de las brujas, dicen, ¿no? Sí, precisamente por eso, entre otras cosas, nos hemos acercado a ese pueblo, ¿no? La ciudad de las brujas le llaman a Telde. Un lugar lleno de misterios. Muchísimo. De hecho, la corporación municipal le ha encantado la idea y nos ha apoyado muchísimo y ese ha sido uno de los motivos del cambio. Vale, pues gracias a los miembros del Ayuntamiento de Telde por esta ayuda que van a hacer a ese congreso, segundo Congreso Nacional del Misterio. Y cambia también otra cosita más, las fechas, ¿no?
Sí, nos desplazamos a la fecha de junio, 8 y 9 de junio, que era cuando el ayuntamiento nos podía ceder su teatro, que es el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde. Muy coquetito, muy bien, la verdad que yo muy contento con el cambio de momento. Perfecto. Bueno, pues apuntar a la gente que estabais pendiente de ese congreso que estamos tratando de ayudar desde aquí, desde el programa. 8 y 9 de junio, se cambian 15 días más o menos las fechas, lugar en Telde, y casi la misma gente que va a estar, con alguna que otra sorpresa, ¿no? Sí, de momento están casi todos confirmados. Hay algunos con los que no hemos podido contactar porque están fuera de España, pero prácticamente todos los ponentes que venían nos han confirmado que vienen, y suponiendo que alguno no pudiera venir, ya estaremos para traer alguno que esté a la misma altura que los que teníamos. Perfecto. Con una reunión de personajes importantes como Ricardo Bru, Pedro Amorós, Ricardo Bru, que va a hablar de hipnosis, Pedro Amorós, que nos va a hablar de transcomunicación con esas voces que ponen los pelos de punta, ¿quién más? Sol Blanco Soler, contándonos historias de casas encantadas. ¿Quién más? Ayúdame, que no lo tengo aquí delante. Vicente Fuentes. Vicente Fuentes. Me decía hoy como loco, he hablado con él, dice, tengo nuevas cosas de los ovnis, se van a volver locos. Digo, la verdad que se le espera con muchas ganas, porque tú sabes que el año pasado triunfó, fue un poco la novedad, y ya lo hemos comentado alguna vez. Y a Vicente se le espera con muchísimo. La gente aquí le tiene muchísimo cariño. Es un tipo para que... Lo presentamos el año pasado como el más joven de todos y demás, le tiene muchísimo cariño. Un descubrimiento del espacio en blanco que está dando mucho que hablar y que va a dar mucho que hablar en ese congreso. ¿Quién más? Si no hay novedad, Fidel Delgado, que es uno de los que no hemos podido contactar con él aún. Eric Fratini, que está... Eric Fratini, que está en Portugal en este momento. Estaba de promoción con su libro y que lo va a aprovechar a presentar allí, contándonos. Es la persona que más sabe de secretos del Vaticano, y el Vaticano está de moda últimamente. Hay mucho secreto por ahí, ¿verdad? ¿Alguien más? Los canarios. Y luego el equipo canario, con Juan Carromero, con José Gregorio González, con Fernando, con Juan... O sea, todo el equipo canario que hablará de Misterio de Canarias, incluyendo nuestros antepasados los guanches y la relación que tenían con la muerte. Una cita ineludible con el misterio en Telde, la ciudad de las brujas, con alguna que otra sorpresa. Hay dos exposiciones, ¿no? Sí, tenemos dos exposiciones durante el Congreso, que van incluidas, evidentemente absolutamente gratuitas, que son Leyendas de Canarias y Los Libros Malditos. Son muy interesantes, Miguel, hay que verlas para ver lo interesante que son. Yo estoy deseando, Ulises. En un momentito damos forma de comunicación y para que vayáis buscando vuestra plaza para no perderos ese acontecimiento en las Islas Canarias. Telde, 8 y 9 de junio, cambio de fechas y cambio de sede para mejorar siempre. Forma de contacto, Ulises. Como siempre, www.congresonacionaldelmisterio.es. Congresonacionaldelmisterio.es, y ahí tiene toda la información, la forma de buscar vuestra plaza en ese congreso que no debéis perderos, y recordar que tiene siempre un aspecto humanitario para mensajeros de la paz, el Padre Ángel, que siempre nos asombra con su trabajo. El misterio sirve también para echar una mano. Ulises, gracias, seguiremos informando. Gracias a ti, Miguel, un abrazo fuerte. Que me quedo sin voz. Hasta pronto. Hasta pronto. Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional. Y 25, 2 y 25 en las Islas Canarias. Seguimos adelante después de esa información, de ese cambio de fecha del Congreso Nacional del Misterio. Hay otros mundos, pero están en este. Buenas noches, don Miguel. Muy buenas. Don Miguel Pedrero, estamos celebrando su cumpleaños hoy, 25 años, dice que cumple, ha traído una tarta que está riquísima. ¿Hay otros mundos, pero están en este? Sí, hay otros mundos, pero están en este, que es un libro de reciente aparición. 40 autores reunidos. 40 autores, ¿eh? Ahí estamos parte del equipo de Espacio en Blanco, está Fran Contreras, está un tal Miguel Blanco también, quien habla, y mucha otra gente, ¿no? Está David Cuevas lo ha coordinado, ¿no? Coordinado por David Cuevas. Enhorabuena por el trabajo que ha hecho. Gran trabajo, ahí está Juan José Benítez, Jacques Vallée, Lorenzo Fernández, en fin, muchísima gente, ¿no? Y bueno, el interés es ese, son capítulos que se pueden leer de forma independiente y son algunos capítulos muy personales del propio autor y otros son investigaciones propias inéditas, ¿no?
Pocas veces en la historia de este país, aunque hubo otra intentona, se ha hecho algo como este. Hay otros mundos, pero están en este 40 personas reunidas de muy alto nivel, algunos de ellos, no lo digo por mí. Es una buena oportunidad para leer cosas de misterio. Y el 15%, veo por aquí, destinado a Médicos Sin Fronteras. A Médicos Sin Fronteras. Sí. ¿Vale? ¿Forma de conseguir el libro? Bueno, en cualquier librería, y si no, pidiéndolo a través de la web de la editorial, que es www.edicionescidonia.com. Edicionescidonia.com. Y ahora nos vamos con ese tema que nos habíamos preparado. ¿Vas a estar en dónde? ¿En Extremadura? En Cáceres, el próximo sábado 27. Presentando otro libro nuevo tuyo, que ese no vamos a hablar todavía de él. Sí, bueno, podemos decir el título: Los 20 mejores expedientes X españoles. Muchos casos, mucha investigación de campo y muchas historias. Y lo presentas y mucho espacio en blanco también, porque muchos de los casos que aparecen en ese libro han surgido gracias al programa. Bien. Y bueno, todavía no está en la calle, pero haremos una pequeña presentación antes de la gran presentación en Cáceres el próximo día 27 en la Feria del Libro de Cáceres a las 6:30 de la tarde. Feria del Libro, supongo que será fácil de encontrar, ¿no? Sí, sin problema. Vale, atento a los oyentes de Extremadura, dicen que allí no tenemos a nadie escuchándonos. Ir a conocer a este personaje si estáis por ahí. 6 de la tarde sábado. 6:30. Perdón, 6:30 sábado en la Feria del Libro. Vale, hoy por fin no vas a hablar de ovnis, no. ¿O también esas apariciones marinas tienen que ver con los ovnis? Sí, pero vamos a dejarlo. Vale. Vamos a dejarlo de momento de lado. Vale. Vale. Bueno, quiero que escuches esto primero, antes de nada. Miércoles 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro. Imágenes que, filmadas en su día en exclusiva mundial por Televisión Española, han dado muchas veces la vuelta a los 5 continentes. El Papa, gravemente herido, se salva solo gracias a su rápido ingreso en el hospital y a una afortunada y feliz operación quirúrgica. Quien ha disparado sobre el Papa es un turco de 23 años, Mehmet Ali Acha, al que enseguida se le identifica como un joven terrorista perteneciente a la organización de extrema derecha turca llamada Los Lobos Grises. El atentado Juan Pablo II. Juan Pablo II. Hoy vamos a hablar del atentado contra Juan Pablo II, el intento de asesinato y su relación con el segundo y el tercer secreto de Fátima. Es una historia bastante compleja, pero en la que se entremezclan pues una serie de elementos aparentemente dispares, como son los secretos de Fátima, profecías, conspiraciones políticas y, sobre todo, una trama de espionaje o varias tramas de espionaje internacional, ¿no? Bueno, yo creo que son elementos que no se le hubiera ocurrido ni al mejor novelista de bestsellers, ¿no? 13 de mayo de 1981, atentado contra Juan Pablo II. Ya es un misterio la fecha, 13 de mayo. El 13 de mayo es cuando tienen lugar las apariciones de Fátima, es decir, cuando los 3 niños videntes observan a la Virgen por primera vez, 13 de mayo de 1917. Pues esa misma fecha, el 13 de mayo, es cuando tiene lugar el atentado contra Juan Pablo II. Es un atentado, en primer lugar, obviamente, contra su persona, y en segundo lugar es también un atentado simbólico. ¿Por qué? Porque Juan Pablo II estaba utilizando el segundo secreto de Fátima como ariete contra el telón de acero, contra los países comunistas, ¿no? Uh-huh. El segundo mensaje de Fátima hacía alusión a la conversión de Rusia, ¿no? Y claro, eso tiene una carga política, ¿no? La Virgen le pidió a los 3 niños videntes que el Papa, el Santo Padre, debería consagrar a su Inmaculado Corazón a Rusia. En caso de no hacerlo, decía el mensaje de la Virgen, el segundo mensaje de la Virgen, según testimonió Lucía dos Santos, la única de las 3 videntes, de los 3 niños videntes que vivió. Los otros 2 fallecieron poco después de las apariciones y Lucía vivió muchísimos años, ¿no? Falleció hace algunos años. Y según Lucía, que escribió los 3 secretos en el año 1944, el segundo secreto era un mensaje de la Virgen en el que decía que si no se consagraba Rusia a su Inmaculado Corazón, esta nación esparciría sus errores por el mundo y provocaría guerras, persecuciones
y sobre todo que la Iglesia y los papas sufrirían muchísimo, ¿no? Como te digo, Juan Pablo II intentó utilizar, bueno, de hecho utilizó ese segundo mensaje para cargar contra la Unión Soviética y los países del telón de acero, ¿no? Por eso digo, y esto es algo que no digo yo, que es una opinión de muchos especialistas que han estudiado este intrincadísimo asunto, era también un atentado simbólico contra él y contra el segundo mensaje de Fátima. 3:31, 2:31 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa y seguimos con algunos datos increíbles acerca del tercer mensaje de Fátima. No os lo perdáis. Antes, cuando querías escuchar tu programa favorito, tenías que hacerlo en directo. Eran otros tiempos. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? El futuro ha llegado a tu móvil. Descárgate la aplicación para Android de Radio Nacional de España. La radio cuando tú decides. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Entra en nuestra web. Y esta noche con Miguel Pedrero, en este momento, hablándonos de ese tercer mensaje de Fátima. Curioso. El responsable del atentado, es decir, el que disparó... Aliaska, se sabe quién es, ¿no? Turco, militante de una organización terrorista de extrema derecha de Turquía, los Lobos Grises, y eso es lo único seguro, porque a partir de ahí... ¿No hay nada seguro? No hay absolutamente nada seguro. Mira, a mí una vez me explicaba un agente del servicio de inteligencia que es muy fácil conseguir que ningún juez o ningún organismo policial llegue al fondo de un asunto, cuando detrás hay determinados intereses y hay la participación de servicios de inteligencia. Es muy sencillo, solamente te tienes que dedicar a diseminar todo tipo de pistas falsas. ¿Se puede resolver el caso? Probablemente sí, pero se necesitarían 5, 10, 15 años de una investigación judicial y un equipo de profesionales siguiendo esa pista, y eso es imposible, ¿no? Con lo cual, simplemente basta diseminar pistas falsas y al final es imposible saber cuál es la verdad y cuál es la mentira en todo ese barullo. Y Aliaska tampoco ha ayudado nunca demasiado. ¿Y es lo que ha ocurrido en este sí, asunto? Sí, sin duda. Mira, recientemente Aliaska ha sacado a la luz un libro de memorias, ¿no? Y bueno, en este libro de memorias ofrece una versión diferente, ¿no? Porque ha ido cambiando de versión a lo largo del tiempo. Ha estado casi 30 años en prisión, ha recobrado la libertad no hace mucho y ha escrito este libro, ¿no? En este caso, culpa del atentado, nada más y nada menos que al Ayatollah Khomeini, ¿no? ¿Sí? Sí, nadie se lo cree, ¿no? Es absolutamente absurdo, pero él dice que el Ayatollah Khomeini le dijo que era la voluntad de Alá, que él habló personalmente con Khomeini, el líder político espiritual de la Revolución Islámica de Irán, dirigió ese país, fue máximo dirigente de Irán entre el 79 y el 89 año en el que murió, ¿no? Nadie se lo cree, pero es que en el 2010 Aliaska ofreció una nueva versión, ¿no? En este caso exculpaba a cualquier servicio de inteligencia y sin embargo apuntaba hacia el propio interior del Vaticano, hacia la Curia Vaticana. Escuchamos una información sobre este asunto. El Vaticano bajo sospecha. El Papa Juan Pablo II visitó en la cárcel y perdonó en 1983 a Mehmet Ali Akça, el terrorista turco que había intentado asesinarle 2 años antes. Pero la historia detrás de este magnicidio frustrado puede ser mucho más compleja. Ali Akça ha asegurado en una entrevista concedida a la televisión turca, la primera desde que salió de la cárcel a principios de año, que la Santa Sede está detrás del atentado. La orden la habría dado el entonces secretario de Estado del Vaticano. El Vaticano tomó la decisión de asesinar al Papa. Lo planearon y lo organizaron. La orden de disparar contra él la dio el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Agostino Casaroli. Herir al Papa Wojtyła, pero no matarle, para después acusar y desacreditar a la Unión Soviética, era, según su versión, el objetivo del atentado supuestamente orquestado por el cardenal Casaroli, fallecido en 1998. Vaya lío, ¿no? Bueno, en este caso apuntaba a un nombre muy concreto, ¿no? Alguien, además, que fue secretario de Estado del Vaticano, es decir, número 2 de facto de la pequeña ciudad-estado. Y bueno, esta es
una declaración anterior. Ha hecho más, ¿eh? En este caso decía que esta persona fue la encargada de ordenar el atentado contra Juan Pablo II, pero que los encargados de planificarlo fueron un tal padre Michel, que nunca llegó a identificar, y un agente del Servicio Secreto Vaticano, ¿no? Dice incluso que estuvo con estos dos personajes en la Plaza de San Pedro preparando el atentado, ¿no? Y como escuchábamos en estas declaraciones de Ali Akka, que en el 2010 realizó una televisión turca, la televisión pública turca, el fin no era matar al Papa Juan Pablo II, sino simplemente herirlo, ¿no? Y a partir de ahí poner en marcha una operación para diseminar pistas falsas que apuntaran a los servicios secretos búlgaros, ¿no? Que obviamente todo el mundo sabía que en esa época, cuando existía el telón de acero, dependían directamente del KGB, ¿no? Era una forma también de que el Papa Juan Pablo II, digamos que tuviera mayores argumentos para hacer cumplir el segundo secreto de Fátima, ¿no? Juan Pablo II era un gran seguidor o un hombre que tenía una gran fe a la Virgen, ¿no? De hecho, él siempre estuvo convencido de que fue la Virgen, la Madonna, la que le salvó la vida en el atentado, ¿no? Eso es algo que él siempre tuvo claro. De hecho, una de las balas quedó engarzada en la corona de la imagen de la Virgen de Fátima. Sí. Y él lo dijo muchísimas veces, ¿no? Y de hecho, el tercer mensaje de Fátima, que se desclasificó, digamos, en el año 2000, acudió Juan Pablo II a la explanada del santuario de Fátima para beatificar a los dos niños videntes que habían muerto, junto a Lucía dos Santos, que en ese momento todavía vivía, y allí Ángelo Sodano, que entonces era secretario de Estado Vaticano, dio a conocer, después de la homilía del Papa, a grandes rasgos en qué consistía el tercer secreto de Fátima, y luego lo dio a conocer. Y ese tercer secreto de Fátima, según el Vaticano, según la interpretación de la Iglesia y según la interpretación de Juan Pablo II, tenían que ver con su intento de asesinato. ¿Eso fue lo que la Virgen avisó, que le iban a asesinar al Papa? ¿O? Sí, el tercer mensaje de Fátima se refiere a... es una visión de los niños, ¿no? Y ellos ven, hay muchos elementos, pero básicamente a un obispo vestido de blanco, es decir, al Papa, ¿no? Que asciende hacia una montaña en cuya cima hay una gran cruz, y cuando llega arriba es muerto por varios disparos y por varias flechas, ¿no? En el camino también los niños observan, en el camino hacia la cima, en esa visión profética, observan a varios religiosos, religiosas y católicos también muertos por disparos y por flechas, ¿no? La interpretación que hace la Iglesia Católica y el Papa Juan Pablo II, desde mi punto de vista una interpretación un tanto libre, es que el tercer secreto de Fátima se refiere a ese intento de asesinato, que estaría entonces muy vinculado con el segundo secreto de Fátima, que es... eso, digamos que consagrar la Unión Soviética al Inmaculado Corazón de María para acabar con el poder soviético y conseguir su derrumbe, ¿no? Juan Pablo II lo intentó hacer en el año 1982. Él leyó, parece ser, el tercer secreto de Fátima a principios del 82, ¿no? Cuando se repuso totalmente de las heridas del atentado que casi acaba con su vida, ¿no? Y entonces se convenció todavía más que ese tercer secreto de Fátima se refería a él mismo. Y en el año 82 él intentó consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María, ¿no? Y así cumplir con esa petición de la Virgen, lo que supondría el fin de la Unión Soviética. Pero sus asesores se opusieron, y fundamentalmente se opuso la CIA, ¿no? Porque el Papa Juan Pablo II mantenía unos contactos estrechísimos con la agencia de inteligencia estadounidense, ¿no? Sí, desde el año 78, ¿no? Y la mantuvo casi hasta el final de sus días, ¿no? Los últimos años hubo un gran distanciamiento porque, bueno, Juan Pablo II realizó su objetivo, es decir, él fue el principal responsable de acabar con la Unión Soviética, y luego explicaremos cómo y por qué. Pero luego él se sintió hasta cierto punto traicionado, ¿no? Qué raro un papa que tenga relación con la CIA, ¿no? No es extraño. Muchísimos papas tuvieron relación ¿Sí? con la CIA. Sí, otro día, si quieres, hablamos de eso. Mira, la relación de Juan Pablo II con la CIA... primero hay que darse cuenta que el Vaticano
es uno de los grandes centros del espionaje mundial, ¿no? Es decir, sí, pues muchísimos altos cargos vaticanos son agentes dobles, trabajan para determinados servicios de inteligencia, incluso, y eso es algo público y notorio, que importantes prelados en la época de la Guerra Fría trabajaban para la Unión Soviética, ¿no? Es un centro de espionaje mundial y el propio Vaticano tiene un importante servicio de inteligencia, ¿no? Un servicio secreto con tentáculos en todo el mundo, ¿no? Y las relaciones de Juan Pablo II con la CIA comienzan pocos meses después de que acceda al trono de San Pedro. En el año 78 recibe una llamada del jefe de la estación de la CIA en Italia, ¿no? Es decir, el jefe de la CIA en Italia, ¿no? Bueno, no directamente él, me imagino, sino que algunos asesores, ¿no? Y finalmente se acuerda un encuentro personal entre Juan Pablo II y este agente de inteligencia que por cierto era católico, ¿no? Católico practicante, ¿no? Este hombre le propone a Juan Pablo II una colaboración estrecha. Dice que le convendría a ambos, a la CIA y a él. Decide pensárselo. Pocas semanas después tiene lugar un segundo encuentro. Los dos hombres acuden a una misa personal y ahí traban una relación, ¿no? Juan Pablo II acepta y básicamente se trata de un intercambio de información. Es decir, la Iglesia Católica, el Vaticano, en este caso Juan Pablo II, recibiría todo tipo de informaciones sobre lo que sucedía en los países del telón de acero y sobre todo en Polonia, que era un país que le interesaba mucho porque el Papa era polaco, ¿no? Y a cambio, Juan Pablo II se dejaba guiar bastante por lo que le decían o lo que le aconsejaban los asesores de la CIA, ¿no? Y ahí empezó un plan perfectamente trazado para acabar con la Unión Soviética, con los países comunistas del telón de acero, atacando a su eslabón más débil, Polonia. Vaya historia, ¿no? Tan complicada, como utilizan eso, la fe, sí. Mezclan a la Virgen con los mensajes, las profecías. Fíjate que te estaba hablando ahora de Polonia, ¿no? Y estabas tú ahora diciéndome profecías, la Virgen, las creencias. Juan Pablo II, asesorado por la CIA, supo utilizar a la perfección el tema marianista, ¿no? El tema de la Virgen, el tema profético, ¿no? En sus continuas alusiones a Polonia, ¿no? Eso lo que hacía era que se generaran revueltas, porque en Polonia se daba una circunstancia que no se daba en ningún otro país del telón de acero, y es que existía un sindicato independiente, es decir, que no dependía del poder comunista polaco, el sindicato Solidaridad de Lech Walesa, que además era un sindicato católico y anticomunista, ¿no? Sin embargo, tenía una gran potencia en ese país, en Polonia. Solidaridad es una creación de la CIA y del Vaticano, de Juan Pablo II. Sí. Solidaridad fue financiado y protegido por la CIA y por el Vaticano. Juan Pablo II mantuvo una estrechísima relación con Walesa, ¿no? De hecho, lo llamaba por teléfono a su casa, en Polonia. No hablaban de nada importante porque ambos daban por hecho que el teléfono estaba intervenido, ¿no? Pero Juan Pablo II lo único que quería era demostrar que tenía un aliado poderoso, ¿no? Y aquí es donde se empieza a fraguar quizás ese intento de asesinato contra Juan Pablo II, ¿no? En un momento determinado, en el año 80, Juan Pablo II recibe una información de la CIA en el que le piden a Juan Pablo II que se ponga en contacto con Walesa y le diga que frene, ¿no? Que estaba llegando demasiado lejos y la cosa podía acabar mal para el sindicato Solidaridad. Es decir, que los soviéticos directamente podrían iniciar una purga contra todos los líderes de Solidaridad, encarcelarlos, es decir, que las cosas se estaban poniendo muy feas y no interesaba que llegaran hasta ese punto, ¿no? Juan Pablo II se pone en contacto con Walesa a través de un correo secreto, un correo diplomático, y Walesa responde que tiene en cuenta sus palabras, pero no puede parar los acontecimientos, ¿no? Semanas después recibe una nueva información de la CIA, ¿no? La CIA le dice que, según sus fuentes, los soviéticos, el gobierno de la Unión Soviética, está dispuesta a iniciar una purga contra todos los líderes de Solidaridad
Y si eso lo que genera son algaradas en la calle y el gobierno polaco no puede controlar esas revueltas, estaría dispuesta a mandar al Ejército Rojo, es decir, para ocupar Polonia, ¿no? A partir de ahí, durante unos días, Juan Pablo II se piensa qué hacer, ¿no? Y según determinadas fuentes cercanas a Juan Pablo II, tomó una decisión muy drástica, ¿no? Y fue escribir una carta al entonces líder de la Unión Soviética, Brezhnev, y en esa carta le decía que si la Unión Soviética mandaba al Ejército Rojo a Polonia, él dimitía, es decir, dejaba el trono de San Pedro y se iba a luchar hombro con hombro con sus compatriotas. Eso lo que provocó es que la Unión Soviética no se atreviera a llevar a cabo esos planes y finalmente se llegara a un acuerdo, ¿no?, entre las tres partes, la Unión Soviética, el Vaticano, es decir, Juan Pablo II, y el Sindicato Solidaridad. Esto fue una herida de muerte a la Unión Soviética y, por supuesto, al gobierno polaco, ¿no?, porque fue una demostración de debilidad, ¿no? Es decir, la Unión Soviética tuvo que echarse hacia atrás, dar un paso atrás, por una decisión de Juan Pablo II. Ahí, según muchos, se empezó a fraguar ese intento de asesinato contra Juan Pablo II. Vaya historia, ¿no? Qué cantidad de elementos y lo que se oculta detrás de la realidad que nos cuentan, ¿no? Breve, que nos vamos, que viene David vale. Con noticias. Déjame que diga, pedimos disculpas, teníamos preparado un tema hablando de transcomunicación. Ramón Álvarez, nuestro compañero, nos lo ofrecerá la semana que viene y pido disculpas. Sí. Bueno, habría muchísimo que contar, ¿no? Pero la principal teoría es la pista búlgara, ¿no?, que fueron los servicios secretos búlgaros quienes organizaron el asesinato. Sin embargo, años después surgieron otras pistas que iban en la dirección contraria, que la pista búlgara era falsa, era creado por los servicios de inteligencia occidentales, sobre todo por la CIA, e incluso hay investigadores, periodistas, que defienden la teoría de que el intento de asesinato fue perpetrado, ideado por la propia CIA, ¿no? Y lo fascinante y a la vez lo extraño de todo esto y lo tremendamente lioso es que hay pistas, elementos que apuntan en uno u otro sentido, ¿no? La pista búlgara, ¿no? Bueno, se sabe que Ali Agca viajó a Bulgaria varias veces, eso está claro. Parece que se alojó, y eso parece que también está bastante claro, en un hotel que era utilizado por los servicios secretos búlgaros, ¿no?, para hablar con confidentes, para encargos, determinadas operaciones. Eso está claro. Por otro lado, se sabe que Ali Agca mantuvo relaciones con un personaje, Sergei Antonov, ¿no? Este hombre es búlgaro, trabajaba en Italia, en las aerolíneas búlgaras, en Italia, en la delegación en Italia, pero bueno, todo hacía indicar que era una tapadera y este hombre era un agente del servicio secreto búlgaro, ¿no? Y parece claro que Ali Agca se relacionó con este hombre, con Antonov. De hecho, cuando es detenido, pocos días después es interrogado por los servicios secretos italianos, por el SISMI, y él confiesa esa relación con Antonov, ¿no? Antonov fue detenido y juzgado y fue absuelto por falta de pruebas, ¿no? Y luego hay otro testimonio, en este caso se trata de un agente del servicio secreto turco, del MIT, que estaba infiltrado en la comunidad turca en Italia, ¿no? Y este hombre se enteró de que Agca se paseaba por Italia con dos personajes, de la mano de dos personajes. Uno de ellos era un contrabandista búlgaro que tenía muy buenas relaciones con el servicio secreto de su país, y por otro lado se encontraba un italiano vinculado a grupos de la extrema izquierda italiana y que, según fuentes de la CIA, en realidad era un superagente del KGB, ¿no? Por ese lado está la pista búlgara, ¿no? Pero bueno, no sé si tendremos tiempo, quizás haya que dejarlo. Sembraron tal cantidad de información para desinformar, ¿no? Sí, pero como te digo, lo extraño de todo esto es que luego empiezan a surgir elementos, incluso agentes de la CIA, analistas de la CIA, han llegado a declarar ante el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos que la pista búlgara fue una patraña diseñada por la CIA para, digamos, que crear una campaña mundial de descrédito contra la Unión Soviética. Ya. Y lo curioso es que la profecía de la Virgen se cumplió porque cayó la Unión Soviética. Sí. Polonia es uno de los países que yo he visitado que más
adoración tenían por la Virgen y por la Iglesia católica. Qué curioso, ¿no? Sí, y Lech Walesa no solamente acabó recibiendo el Premio Nobel de la Paz, sino que después de la caída del muro de Berlín y del telón de acero y del sistema soviético, se convirtió en presidente polaco entre 1990 y 1995. Muchas gracias, Miguel. Felicidades en tu cumpleaños. Gracias. Que te vayan a ver la semana que viene a Cáceres. Cáceres, sábado 27. Y Hay otros mundos, ese libro en el que tú también tienes mucho que ver. Te veo la semana que viene o cuando quieras para seguir hablando de estos misterios. Muy bien, hasta la próxima. Gracias. Y antes de irnos con un pequeño cambio, como habíamos dicho en nuestro programa, David, nuestro nuevo compañero, nos trae algunas noticias. David Martín, escuchad. Esta semana tenemos que empezar hablando de la bola de luz que cruzó los cielos del centro peninsular la semana pasada. La Red Española de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos registró cómo un fragmento procedente de un cometa se desintegraba iluminando el cielo a las 12 menos cuarto de la noche del pasado sábado. Según ha declarado esta semana el profesor José María Madiedo de la Universidad de Huelva, el bólido entró en la atmósfera a 100 kilómetros sobre la vertical del municipio de Villamuelas, en la provincia de Toledo. El impacto provocó que el objeto se volviera incandescente, formando una bola de fuego tan brillante que fue visible desde Huelva, Sevilla, Granada y Murcia. El rastreo del objeto revela que este alcanzó una velocidad de más de 75.000 km por hora y que se desintegró por completo a unos 70 kilómetros del suelo sobre la vertical de la localidad madrileña de Serranillos del Valle. Y seguimos hablando en este caso de Egipto, o más concretamente de sus momias. Gracias a un descubrimiento que ha tenido lugar esta semana, estamos aún más cerca de conocer todos los secretos de los misteriosos cuerpos embalsamados hace miles de años. Un equipo de investigadores alemanes ha logrado descifrar la secuencia genética de 5 momias datadas entre los años 806 a.C. y 124 después de Cristo. Si bien es cierto que se trata de restos relativamente recientes, el experimento abre las puertas a toda un área de investigación, ya que, hasta ahora, se creía que solo podía ser analizado el ADN de momias conservadas a baja temperatura. Así, se ha encontrado la secuenciación de enfermedades como la malaria o la toxoplasmosis, y restos de pino y abeto, plantas utilizadas en el embalsamamiento de los cuerpos. Hablamos ahora de un estudio más que curioso. Expertos de varias universidades europeas han realizado una investigación para descubrir que nuestros sabores preferidos varían en función del lugar en que nacemos. Para llegar a esta conclusión se estudiaron los gustos de más de 1.700 niños de entre 6 y 9 años, procedentes de 8 países europeos, entre los que estaba España. Los autores examinaron sus preferencias por la grasa, el azúcar, la sal y el glutamato monosódico, el conocido como quinto sabor, también llamado umami. De esta manera, por ejemplo, se observó que la mayoría de los niños alemanes prefirieron el zumo de manzana natural, mientras que los italianos, suecos y húngaros se decantaron por la opción industrial. También pudo comprobarse que el 70% de los alemanes prefirieron las galletas con grasas añadidas frente a solo el 35% de los chipriotas. Y una noticia dedicada a los más aventureros. Se buscan voluntarios para un viaje sin retorno a Marte. La compañía holandesa Mars One ha recibido ya miles de consultas tras el anuncio de que pretende crear una verdadera comunidad de colonos que se instale en el planeta rojo. Los requisitos de esta curiosa propuesta es que debe tratarse de individuos fuertes, ingeniosos, fácilmente adaptables a nuevos entornos y con una gran capacidad de trabajo en equipo. Todo el proceso será, por supuesto, retransmitido por televisión. El equipo del proyecto lo tiene todo planeado. La energía se generará con paneles solares, el agua será reciclada y los astronautas cultivarán sus propios alimentos. Todo esto, que suena casi a broma, lo ha relatado en la BBC el cofundador de Mars One, Bas Lansdorp, quien además cuenta con el apoyo del Premio Nobel de Física Teórica en 1999, Gerard Toff. Y unas declaraciones han llamado la atención esta semana por lo revolucionario de su contenido, pero también de su autor. Kevin Marwick, profesor de cibernética en la Universidad de Reading en el Reino Unido, cree que el cuerpo humano no será necesario en el futuro.
El que muchos han apodado el Capitán Cyberg es célebre por sus experimentos en la unión de la mente y las máquinas, y por los numerosos implantes insertados en su propio cerebro para conectarlo con varios dispositivos. Actualmente trabaja en la creación de un cerebro artificial con neuronas humanas, y en su opinión, dentro de 10 años existirá ya un robot con el mismo número de células cerebrales que el ser humano. El origen de sus experimentos fue la implantación en su cerebro de un chip con el que, gracias a las señales eléctricas de su mente, pudo mover desde Nueva York un brazo robótico en Reino Unido. Pero el que hasta ahora es el logro más increíble de este primer cyborg de la historia es conseguir conectar su cerebro con el de su mujer mediante implantes quirúrgicos, de manera que ambos pudieron enviar señales de un sistema nervioso a otro. Terminamos aquí con la actualidad de la semana, pero seguiremos, como siempre, muy pendientes a todo lo que ocurre para contároslo dentro de 7 noches. De nuevo, aquí, en Espacio en Blanco. Y tras esas noticias del misterio, os dejamos la gratitud en nombre de todo el equipo. Ha sido un placer estar juntos y compartir estas 2 horas aquí en Radio Nacional. Y teníamos un concurso, estos son los 5 ganadores. Vicente Ramos nos escribió un email, Marta Ruiz de Logroño, Raúl Aranda de Cantabria, José Carlos Crespo del Facebook y Mario Durán de Cádiz. Ponernos en contacto con nosotros y os haremos llegar ese premio, ese pequeño regalo para agradeceros que estáis ahí. En 7 días más misterio, más Espacio en Blanco aquí en vuestra casa, en la casa de la radio, en Radio Nacional. Ojalá hayáis disfrutado del programa, a disfrutar de la semana, y os dejamos con las noticias. Nuestras compañeras Natalia Ayala y Elena Gómez nos las traen. Nos vemos en 7 días y hasta las 4 un poquito nuestra mejor música. Ha sido un placer estar juntos, cuidado. Has escuchado Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Hasta la semana que viene. Feliz semana.